Y vamos a pedir que en este domingo de resurrección, en el que vamos a recordar de una forma especial este acontecimiento espectacular que marcó sin lugar a dudas un antes y un después en la historia de la humanidad, que el Señor en esta tarde nos hable, nos ministre, y todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que después verán el culto o lo están viendo ahora, pues seamos bendecidos y que el Señor hable a nuestras vidas y fortalezca nuestra fe a través de su bendita palabra. Amén, hermanos. Gracias, Señor, te damos en este momento por este privilegio de poder estar aquí reunidos. Gracias porque nos has dado un regalo precioso, que es el de tu palabra, y queremos escudriñar las Escrituras pidiendo, Señor, tu dirección, pidiendo que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine y nos muestre las verdades preciosas que se encuentran en ellas, Señor. Gracias porque podemos recordar de una forma especial en el día de hoy tu triunfo, tu resurrección, Señor. Y gracias porque adoramos a un Dios vivo que ha transformado nuestra vida, que ha limpiado y perdonado todos y cada uno de nuestros pecados. Y queremos en esta tarde que tú hables directamente al corazón de cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ti y pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 5. Los versículos que voy a leer ahora, ya uno de ellos lo leyó Santi hace un rato. Yo los leía el día sábado cuando subí a la mañana a compartir al campamento de los jóvenes, porque Anderson me había comentado que hablar acerca del tema de la resurrección. Y yo lo que hice, y intentaré hacer esta tarde, es antes de llegar a la resurrección, que sin lugar a dudas es un hecho histórico espectacular, analizar unas cuantas cosas a la luz de la Escritura sobre nuestro Señor Jesucristo y cómo Él fue a lo largo de toda su vida, a lo largo de sus 33 años, preparándose para el momento cumbre, que era nada más y nada menos que morir en una cruz de aquella forma cruel e injusta, pero esa era la forma como estaba establecido por el Padre y escrito en las Escrituras. Y entonces vamos a leer en Hebreos capítulo 5, a partir del versículo 7, donde encontramos una clarísima referencia a su vida de oración y de comunión con el Padre, y también, como no, a la noche que derramó su alma y fue quebrantado ante la presencia del Padre en el huerto de Getsemaní. Hebreos capítulo 5, verso 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo, este versículo es muy importante, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este personaje tan enigmático, ¿verdad?, de la Escritura, que se encontró con Abraham cuando venía de derrotar una serie de reyes. Yo les hablaba a los jóvenes el día sábado por la mañana acerca un poco de la parte física del Señor Jesús. Porque si analizamos los textos o la información que la Biblia nos da acerca de su físico, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, sabemos que Jesús no era gordo. Jesús era una persona muy delgada. Incluso nos dice la Biblia que se podían contar todos sus huesos. ¿Dónde dice eso? En el Salmo 22. Lea detenidamente el Salmo 22. Y una de las cosas que dice es precisamente lo que le acabo de mencionar, que se podían llegar a contar todos sus huesos, sobre todo en la última semana de vida, cuando fue al madero a morir. En aquellos tiempos la gente no comía tanta basura ni tanta cantidad como hoy en día. Hoy en día comemos demasiado y comemos mucha basura. Sin embargo, en aquellos tiempos se comía como máximo la gente normal 2 veces al día, por la mañana y a la caída del sol. Y se comía mucha fruta y se comía muchísima verdura. Por lo tanto, podemos asegurar que el Señor era una persona que estaba ágil,
físicamente hablando, que no había exceso de grasa en su cuerpo. Aparte de todo eso, sabemos que tenía que comer mucho pescado, porque sus discípulos eran pescadores y él pasó mucho tiempo en el mar de Galilea, y en el mar de Galilea, pues lo que hay, pues son peces. Además caminaba muchísimo, estaba continuamente en movimiento de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, y eso lógicamente a él y a sus discípulos le mantenía tremendamente ágil. Aparte que era una persona joven. Dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas que cuando comenzó su ministerio tendría aproximadamente unos 30 años. Y cuando lo concluyó, pues máximo 33, 34 años. Lo sabemos, lo sacamos por la información que nos da Juan acerca de las veces que subió a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Ahora, a pesar de estas características positivas, pues por mucho que te cuides y por mucho deporte que hagas, ¿quién se puede preparar para morir en una cruz? Aparte del entrenamiento para morir en una cruz, pues ¿cuál sería? Que te vayan crucificando de vez en cuando para que al final llegues y, por lo tanto, el físico sí puede ayudar. Sabemos que Jesús era una persona ágil, joven, que comía bien, etcétera. Pero sobre todas las cosas lo que me llama la atención es su preparación espiritual. Y es ahí donde me quiero detener en esta tarde un poco. Porque al Señor Jesucristo no le tomó por sorpresa el hecho de que Él entrara en Jerusalén y lo crucificaran. Él sabía perfectamente lo que le iba a pasar. Prueba de ello es que antes de entrar triunfalmente a Jerusalén, como vimos la semana pasada, Él ya lo había profetizado. Él ya lo había dicho. Él sabía que ese viaje a Jerusalén no iba a ser como otros que iba y salía, sino que ese iba a ser su último viaje, su última visita a la ciudad de Jerusalén. Y Él se fue preparando durante toda su vida. ¿Y cómo Dios prepara la vida de un creyente? ¿A través del deporte, a través del esfuerzo físico? Pues vemos que no. Vemos que el Señor tiene un sistema que no solamente lo utilizó con su Hijo, sino con todos y cada uno de los personajes que Él quiso en un momento puntual de la historia utilizar. Podríamos estar hablando horas, pero quiero mencionar simplemente algunos personajes que nos suenan y son muy conocidos para nosotros. Por ejemplo, José. José es una persona que no se preparó, digamos, físicamente para lo que se le venía encima, porque el deporte, la preparación física de poco le iba a servir a José, pero sí era una persona que sabemos que Dios lo trató, sabemos que Dios lo moldeó. Primero, experimentó algo que es tremendamente fuerte de aceptar y es su rechazo familiar. Sus propios hermanos, no lo olvidemos, fueron los que peor se portaron con él. Mira, se portaron peor sus hermanos que aquel amo que tenía en Egipto llamado Potifar. Para Potifar, José era una persona muy querida. Prueba de ello que le dio un voto de confianza poniendo todo bajo su autoridad. Pero sin embargo, para sus hermanos era una amenaza y había que eliminarlo. Y el Señor lo protegió milagrosamente. Sabemos que no lo mataron, aunque la idea era esa, pero sintió en carne propia el rechazo de sus hermanos, las mofas de sus hermanos. Ahí viene el soñador. Sabemos que cuando llega a Egipto, lo compran como esclavo. Pienso que en ese momento José no sabía la lengua, el idioma que se hablaba allí. De la noche a la mañana pasa a ser un esclavo. De la noche a la mañana pasa a recibir órdenes en vez de a darlas. Y aparentemente todo le va de mal en peor, pero todas las circunstancias, todas las pruebas amargas, duras y difíciles por las cuales tuvo que pasar, todas le fueron preparando para el día cumbre, cuando el Señor lo sacaría de la cárcel y haría de este hombre una bendición a nivel mundial. Y todas las naciones de la tierra tenían que descender a Egipto a ser atendidas y a ser alimentadas por la mano de José. Y vemos, por ejemplo, el caso de David. David fue una persona que fue duramente tratada por el Señor durante años, desde el día que fue ungido hasta el día que es proclamado rey. Las pruebas, las dificultades que tuvo que atravesar David son innumerables. Y podríamos hablar no solamente de José y de David y de Moisés y de Abraham y de Job y de tantos y tantos personajes, incluido Cristo.
Si alguien en esta vida pasó por todo tipo de experiencias amargas y dolorosas y humillantes, ese fue sin lugar a dudas el Señor Jesucristo. Isaías lo define en su capítulo 53 como un hombre, como un varón experto en quebrantamientos. Es decir, que él sabe lo que es ser incomprendido. Él sabe lo que es ser rechazado. Él sabe lo que es ser abandonado. Él sabe lo que es ser traicionado. Es decir, todas las pruebas habidas y por haber, si alguien las vivió en carne propia, ese fue el Señor Jesucristo. Y ese fue y es el sistema que Dios utiliza para probarnos, para acercarnos a Él, para hacernos crecer, para hacernos madurar y para hacernos útiles en su reino y en su obra. ¿Cuántos dicen amén? Decía un dramaturgo griego, aprender viene de sufrir. Aprender viene de sufrir. Los griegos tenían una frase que era la siguiente: el sufrimiento es la gracia salvaje de los dioses. No se descartaba en ningún momento el sufrimiento como parte del aprendizaje, sino más bien todo lo contrario. Prueba de ello que hasta la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Alguien que está siendo disciplinado, tratado, podado. Y por eso dice la Biblia que ninguna disciplina al tiempo presente parece ser causa de gozo, sino más bien de todo lo contrario, de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. En otras palabras, si no aceptas, si no interiorizas la gran verdad bíblica de que Dios te va a tratar, de que Dios va a permitir ciertas y determinadas circunstancias que te pueden hacer sentir mal, que te pueden hacer sentir humillado, que te pueden hacer sentir como lo peor, no vas a terminar de crecer, no vas a terminar de madurar en las cosas del Señor. No huyas del trato de Dios, no huyas de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿A través de qué? ¿De los aplausos? Tu vida. ¿A través de qué? ¿De los aplausos? En los aplausos no se aprende nada. El que te rían la gracia y te digan sí a todo lo que dices y quieres y te den todo lo que quieres, ahí no vas a aprender absolutamente nada. Te puedes llegar a echar a perder. Se crece y se madura y se acerca uno verdaderamente a Dios. Es en la prueba, es en la dificultad, es en el sufrimiento, es en el dolor. Desde la angustia invoqué al Eterno y Él me oyó, decía el salmista en uno de los muchos salmos que escribió David. Y vemos que el Señor a su propio Hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese fue el gran problema que tuvo Saúl. Hemos estado semanas estudiando el libro de Primera de Samuel y vimos que uno de sus personajes centrales, por lo menos los primeros capítulos, era Saúl. Y Saúl era una persona que cuando Dios lo quería tratar, hacía todo lo contrario y así le fue su vida, un desastre. Y terminó quitándose la vida porque fue un hombre inmaduro, no fue un hombre nunca espiritual que creció, que maduró. ¿Por qué? Porque no se dejó nunca tratar por la mano de Dios. Y hay gente como que ve algo como algo negativo el ser humillado. Hay gente que ve como algo negativo el ver que no te aceptan, que te desprecian, que no cuentan contigo, que no te saludan, que no te hablan. Y yo pregunto una cosa, ¿quién es el que permite todas estas cosas? ¿Quién es el que está detrás de todos estos problemas, luchas, dificultades o pruebas? ¿Quién es? ¿O es que hemos llegado a una conclusión equivocada de que parece como que el diablo puede hacer lo que quiera? Nada que ver, todo lo contrario. Las pruebas que vienen a nuestra vida, las circunstancias que el Señor manda a nuestra vida, las manda porque han sido diseñadas y planificadas específicamente para cada uno de nosotros. Y a través de ellas es como llegamos a descubrir muchas cosas del corazón y de la naturaleza de nuestro Dios que de otra manera nunca aprenderíamos. ¿Cuál fue el consejo de Pablo a Timoteo cuando lo está pasando mal en la iglesia de Éfeso? ¿Cuál es? Bueno, vete a otra congregación, deja ese pastorado y vete a otra porque no aceptan tu juventud, no aceptan... No, sufre. ¿Lo habéis leído, sí o no? Sufre. ¿Cómo? Que sufras. Sufre penalidades por la causa de Cristo. ¿Qué le dijo el Señor a través de la boca de Moisés a Josué? Esfuérzate, sé valiente, pelea, lucha. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de la vida y del ministerio de Pablo? He peleado.
Es que la vida cristiana es una pelea, amigo. He peleado la buena batalla. Cuando él describe sus sufrimientos, es increíble. Por todas partes traiciones, por todas partes persecuciones de los judíos, de los cristianos, de falsos obreros. Increíble. Pero él dice, yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera y yo he mantenido la fe. En otras palabras, no era un niño, una niña que no se le puede decir nada porque enseguida se ofende, se derrumba y no sé lo que le pasa. No, por lo que padeció, dice aquí, aprendió a ser obediente. Por eso, si quieres crecer, no lo sé, tú sabrás, si quieres crecer de verdad, vas a tener que ser sacudido y probado y vas a tener que ser o pasar por distintas dificultades, y eso es lo que te acercará al Señor. Porque si hay algo fundamental en cada una de las pruebas, es que hay un mensaje oculto, es como un regalo, como un paquete que te dan, y no vas a poder abrir el otro si no abres primeramente este. Y tienes que aprender a leer, a interpretar, a aprender cuál es el mensaje oculto, cuál es la enseñanza, cuál es la lección que el Señor me está enseñando a través de esa prueba, a través de esa dificultad que Dios, no lo olvides, que Dios ha permitido y está mandando a mi vida. Por eso cuando Cristo fue a la cruz estaba más que preparado. Por eso cuando Cristo fue a la cruz no perdió el equilibrio en ningún momento. No impedía que las profecías se cumplieran. Todo lo contrario. Mira, si algo apasionó, si algo dominó a Cristo desde que era pequeñito, es que Él quería hacer la voluntad de su Padre. Y es que Él quería que la palabra prevaleciera por encima del sentimentalismo, por encima de las emociones. Incluso cuando sabe perfectamente que Judas le va a vender, Él no lo frena, Él no le dice, no, espera un poco, no corras, espera un poquito. Porque Él sabe que en el momento en el que Judas se levanta de la mesa y salga por esa puerta, se va a desencadenar todo y ya no hay marcha atrás. Sino todo lo contrario, lo anima, que venga, date prisa, dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, venga, corre. Yo no sé si nosotros le hubiéramos dicho a Judas, me tienes que traicionar, pues corre, venga, corre. Pero si yo sé perfectamente desde el principio que tú eres el que me vas a traicionar, por lo tanto no te frenes, no te cortes. Tú vas a cumplir una palabra sin darte cuenta, por lo tanto, repito, lo que tengas que hacer, querido, hazlo pronto. Porque el Señor sabía perfectamente de que toda la Escritura tenía que cumplirse, y para que muchas Escrituras se cumplieran en su vida, tenía que pasar por un tormento y tenía que pasar por un calvario terrible, pero no hay gloria sin cruz. ¿Cuántos dicen amén? Claro, es muy bonita la resurrección, pero ese fue el regalo final del Padre al Hijo por haberle obedecido. Porque si no le hubiera obedecido, Cristo el Hijo nunca hubiera resucitado. Porque dice la Biblia, y lo hemos leído esta noche, que Él era sacerdote según la orden de Melquisedec. Yo quiero pararme aquí porque hay muchas personas que no entienden esto, ni siquiera saben realmente quién fue este personaje. Es un personaje que aparece en el Antiguo Testamento, Melech Tzadik. Melech significa rey en hebreo, Tzadik es justo, el rey de justicia. En la Biblia dice rey de Salem. No, es rey de justicia. Y es interesante notar que antes del sacerdocio levítico había otro tipo de sacerdocio, que es el que Abraham reconoce, es ante el que Abraham da diezmos. Algunos dirán, ¿y de dónde salió esa palabra? ¿Quién le enseñó a Abraham que había que dar los diezmos? Bueno, Abraham lo sabía. Y dice la palabra de Dios que ese sacerdocio, que es antes del sacerdocio levítico, es el que va a permanecer para siempre. El sacerdocio levítico hoy en día no existe, no hay sacerdotes en Israel que están oficiando en el templo, de hecho no hay ni templo. Pero Cristo, que era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, por la ley mosaica nunca podía haber llegado a ser sacerdote, pero por el sacerdocio de Melquisedec sí podía hacerlo. Y de hecho, en los Salmos dice que el Mesías sería sacerdote según la orden, según el sacerdocio de Melquisedec, que es para siempre y no como el otro que tiene un principio y tiene un fin. Y la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo, conociendo las Escrituras perfectamente, Él hizo todo lo que podía y mucho más para que la palabra se cumpliera al pie de la letra. Yo les dije la semana pasada, y quiero que tengan claro esto, que en esos últimos días de la vida de Cristo,
desde que él entra triunfalmente a Jerusalén hasta que muere en el Monte de la Calavera, se cumplen más profecías que durante todo su ministerio. La entrada triunfal, como vimos, estaba profetizada por Zacarías, capítulo 9, verso 9, que el Mesías entraría montado en un pollino de asno a la ciudad de Jerusalén. En el libro de los Salmos, que está lleno de profecías mesiánicas, de hecho hay salmos enteros que están dedicados solamente a él, al Señor, él hablaba de que el hombre de mi confianza levantará contra mí su calcañar. Por lo tanto, él sabía perfectamente que Judas le iba a traicionar. Él sabía perfectamente hasta cuánto dinero, cuántas monedas le iban a ofrecer a Judas para que traicionara al maestro. Él sabía perfectamente que sus discípulos lo abandonarían en el momento más difícil y duro de su vida. Él sabía perfectamente, lo dice Isaías capítulo 53, lean ese capítulo que no habla del pueblo de Israel, no habla del pueblo de Israel. Durante siglos en Israel se creyó, los rabinos aceptaron que Isaías capítulo 53 es un capítulo mesiánico, un capítulo que habla del Mashiach, que habla del Señor, no habla del pueblo de Israel. Hasta que un tal Rashi, un gran, entre comillas, rabino judío francés, dijo que no, que Isaías capítulo 53, como lo estaban utilizando mucho los mesiánicos, los cristianos, para demostrar que toda la tortura y el sufrimiento de la vida de Cristo estaba avalada y respaldada por Isaías 53, él dijo que no, que el sufrimiento, quien lo experimenta no es el Mesías, sino el pueblo del Mesías, es decir, es una descripción del pueblo de Israel, pero es rotundamente falso, rotundamente falso. Ese capítulo no habla en absoluto de Israel, ese capítulo habla totalmente de principio a fin del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que dice en ese capítulo profético, que parece que lo está escribiendo el profeta Isaías al pie de la cruz, aunque lo escribió cientos de años antes del nacimiento de Cristo, dice que Jesús sería crucificado entre malhechores, pero sepultado como un rico. ¿Cómo podía saber Isaías eso? Es que no lo sabía, se lo reveló el Espíritu Santo y por eso se escribió en la palabra. Y efectivamente, el día que crucificaron a Cristo, lo crucificaron entre malhechores, entre personas que habían cometido un delito de tal envergadura que el imperio romano, el derecho romano los condenó a muerte. Pero ese mismo día, a pesar de que es tratado y crucificado entre malhechores, es enterrado no en tierra, no en un nicho, sino en una cueva que alguien le donó y que era un nicho, una cueva familiar, y era la forma como los ricos se enterraban. Y eso estaba profetizado en el libro de Isaías. Fueron los paganos, fueron los soldados romanos los que en un momento puntual, viendo que estaba a punto de morir, decidieron que la ropa que llevaba, la túnica que llevaba, que era de una sola pieza, sin costuras, se la rifaran entre ellos. Y eso no es producto de la casualidad. Repito otra vez, lean el Salmo 22 esta noche. Y allí dice en el Salmo 22, repartirán mi vestidura entre ellos. Así que no fue casualidad. También dice la Biblia que oraría en el momento de estar colgado en la cruz, oraría por sus enemigos, por sus verdugos. ¿O no oró el Señor en la cruz? Cuando se dirige al Padre y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su sepultura estaba escrita en la palabra de Dios. Su resurrección, todos y cada uno de los detalles, hasta la lanza que le clavaron en el costado, todo absolutamente, el calvario, el sufrimiento, la humillación por la que pasó, todo estaba totalmente escrito en la palabra de Dios con una perfección absoluta, cientos de años antes de que él naciera. Por lo tanto, él sabía perfectamente todo detalle y hasta el más pequeño insignificante de su vida. Y él no hizo absolutamente nada para huir de todo esto, sino más bien todo lo contrario. Él se ofrecía muchas veces, no se ocultaba de nadie. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén es toda una, permítame la expresión, toda una provocación diciendo, aquí estoy. No me escondo, sé que todo el mundo me quiere matar. Dice que desde el día que resucitó a Lázaro, procuraron matarlo a él, a Lázaro y a todo lo suyo. Él no entra ocultamente, él no entra por la puerta de atrás en silencio para que nadie se entere, sino que él entra montado en un pollino de asno rodeado de multitudes. Pero ¿quién se atreve a entrar de esa manera a Jerusalén? Solamente él, porque él sabía que todo lo escrito tenía que cumplirse. Y nosotros tendríamos que tener el mismo espíritu, el mismo anhelo, el mismo deseo de que se cumpla la palabra en nuestra vida.
Todo lo que podamos hacer para que la palabra se cumpla, deberíamos de hacerlo con gozo y con alegría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios que sana las heridas si nunca te hiere nadie? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios que levanta a los desanimados si nunca te desanimas? ¿Cómo vamos a conocer la naturaleza de Dios cuando nos sentimos solos, incomprendidos, abandonados, traicionados, etcétera, etcétera, si nunca pasas por esa situación porque le tienes miedo a esas circunstancias? Pero sin embargo la Biblia nos da un valor tremendo. Dice, cuando anden por valles de sombra y de muerte, no tengan miedo, porque yo estoy contigo. Y mi vara y mi cayado te tienen que infundir, no temor, no miedo, no pánico, sino aliento. Así que, queridos hermanos, este texto que hemos leído esta noche es realmente espectacular. Cristo tuvo que pasar por humillaciones. Cristo tuvo que pasar por desencuentros. Cristo tuvo que pasar por insultos. ¿Te acuerdas que incluso cuando hacía ciertos y determinados milagros, como por ejemplo expulsar demonios, decían, sí, es verdad, los expulsa, pero por el príncipe de los demonios? Sus propios hermanos le decían, vete a otras regiones, vete a otras partes para que te conozcan y oigan tu mensaje. Pero no es porque estaban realmente interesados en que le conocieran, sino porque se avergonzaban de él. Es increíble ver cómo el Padre permitió que su propio Hijo pasara por todas esas circunstancias, por todas esas pruebas tremendas, pero todo fue una preparación espiritual para el momento cumbre de su vida. Y el momento cumbre de su vida no fue la entrada triunfal en Jerusalén. Eso fue algo que duró muy poco tiempo. El momento cumbre en la vida del Señor Jesucristo fue su muerte en la cruz. Fue su crucifixión. Una muerte terrible, dolorosa, una muerte humillante, pero que era necesario que el Señor Jesucristo muriera de esa manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos siendo tratados y probados por el Señor? ¿Quejarnos? ¿Huir? ¿Escapar? No sabes la bendición que te estás perdiendo. Lo que tenemos que tener es una buena actitud y decir, Señor, te doy gracias, porque seguramente tú estás permitiendo esta prueba en mi vida porque la necesito. Porque si no la necesitara, estoy convencido de que tú no permitirías que a mí esto que me está pasando ahora me esté pasando. Porque si tú te quejas cuando estás siendo probado, si tú te quejas cuando te están saliendo las cosas aparentemente mal, le estás diciendo inconscientemente a tu Creador y a tu Señor, te estás pasando conmigo. Yo no merezco este trato. Yo no merezco este rechazo, esta palabra o esta puerta cerrada. En otras palabras, estás siendo injusto conmigo. Y nada más lejos de la realidad, porque dice la Biblia que Dios es justo, es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Así que no vayas a una congregación donde te rían la gracia y te digan, no, vas a ser bendecido y prosperado y vas a tener y vas a hacer y vas a tener y vas a hacer. Claro, y te inflan el ego. No. Vete a un lugar donde te canten las 40. Vete a un lugar donde te digan, no, usted aquí de momento sentado. Oiga, pero es que yo soy, a mí me da igual lo que usted sea, usted sentado ahí. Vete a un lugar donde te sientas confrontado y sacudido con la palabra. Vete a un lugar donde por amor a tu crecimiento y a tu madurez espiritual te pongan las pilas, querido. No a un lugar donde llegues y a los 10 minutos ya estás aquí arriba predicando sin saber de dónde vienes ni a dónde vas. En otras palabras, al Señor Jesucristo, hermano, Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo a imitar. Y Él aguantó, hermano, lo que ni siquiera somos capaces de imaginarnos. Pero todo eso lo preparó, dice, para la obediencia total y absoluta. Y cuando lo fueron a prender al huerto de Getsemaní, no se ocultó, no mandó a sus discípulos, díganle que no estoy, como dicen algunos a los hijos. Cuando llame fulano, dile que papá no está. Y el niño dice, mi papá dice que no está. Si no, él dijo, ¿a quién vienen a aprender? A Jesús, dice, aquí estoy. No hay ningún problema, no me oculto, ya estoy preparado. Pero no me preparé solamente esta noche, llevo 30 y tantos años de mi vida preparándome para este momento. Y yo no sé para lo que te está preparando el Señor, pero lo que está bien claro es que si has superado pruebas, te han preparado para las siguientes que vendrán. Así que, queridos hermanos, este pasaje para mí es extraordinario, porque dice en el versículo 9,
y habiendo sido perfeccionado, esa es una palabra clave en la Biblia. Porque para los griegos, no para los cristianos ni para el concepto bíblico, pero en la mentalidad de la época, la perfección era que cumplía el propósito por el cual fue diseñado. ¿Me explico? No importa si el modelo es bonito o feo, grande o pequeño, ¿funciona? ¿Funciona el martillo? ¿Funciona la herramienta? ¿Funciona así? Entonces es perfecto. Independientemente del color, del tamaño, del diseño, lo que funciona en la mentalidad de la época es que está perfecto. Si no funciona, no es que es muy bonito, pero sirve. No sirve para nada, entonces no es perfecto. Perfección era algo que se entendía, algo que se aceptaba, se asumía cuando el diseño que se le había dado era funcional. Si no funcionaba, no servía absolutamente para nada. Es como esas cosas que se hacen y tú dices, bueno, ¿esto para qué sirve? No, para nada, entonces no es perfecto. Cristo fue perfeccionado. ¿Por qué? Porque el propósito por el cual vino se cumplió perfectamente. En ese sentido, Judas cumple en cierto sentido algo de la perfección según la mentalidad de la época. ¿Por qué? Porque fue la persona idónea para vender a Cristo. Una persona escrupulosa, una persona que lleva las cuentas hasta el último céntimo, una persona que pide facturas de todo, una persona que es tremendamente escrupulosa en lo que entra, en lo que sale, en los gastos, no serviría para ser un Judas. Pero ¿cuál era la característica de Judas? La ideal para ser un Judas: amaba el dinero. Y siempre le gustó el dinero. Y siempre se aprovechaba de la ocasión y metía la mano en la bolsa, aunque daba una imagen de que todo lo llevaba cuadrado, matemáticamente perfecto. Por lo tanto, las pruebas que vienen a nuestra vida son perfectas. Porque ¿quién las manda? Un Dios que es perfecto, que dice en su palabra que los que le amamos, todo nos ayudará para bien. Por lo tanto, dice Santiago en uno de sus versículos, en sus textos, tener sumo gozo. Un gozo no normal, un gozo fuera de lo normal, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas producen, y ahí dice paciencia, y otras muchas cosas más. Las pruebas de Cristo produjeron en él un carácter tan maravilloso que la gente se sorprendía de verlo a punto de morir y que era capaz de orar por sus verdugos. Era capaz de mantener la calma delante de Poncio Pilato. No se quejó. No dijo, pero ¿por qué van a soltar a este desgraciado, a Barrabás? Mírenme a mí, mi currículum, lo que yo he hecho, lo que yo soy en comparación con este. En ningún momento salió nada negativo de su boca, sino que él entendía perfectamente que todo estaba saliendo según lo pensado y diseñado por el Padre en la eternidad. Todo, Pilato, fue necesario que hubiera un Pilato, era necesario que hubiera un traidor, era necesario que hubieran unos verdugos. Todo fue perfecto porque lo había diseñado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios, el Padre, tomó tanto esmero en proteger, en guiar, en tratar a su Hijo, ¿cuánto más contigo y conmigo, que ahora le hemos conocido y le hemos recibido como nuestro Padre y como nuestro Pastor soberano? ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero te vuelvo a repetir, no huyas, no te escondas, sino todo lo contrario. Agradécele a Dios que el trato de Dios siempre va a producir en ti algo positivo y siempre va a traer a tu vida madurez y más crecimiento delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Claro, la resurrección. Es muy bonito hablar de la resurrección, pero es que para resucitar, primeramente tienes que estar muerto. Si no mueres, no hay ninguna posibilidad de resurrección. Si no mueres, y más como tienes que morir, no vas a volver a la vida. Es decir, el triunfo sobre la muerte, el triunfo sobre el diablo, el triunfo sobre el pecado, no va a venir simplemente porque seas el Mesías, sino que hay un altísimo precio a pagar, y el precio es tu muerte, tu crucifixión.
Pero Cristo sabía perfectamente, porque la voz audible de Dios se oyó el día de su bautismo. ¿Os acordáis? Este es. Ahí lo tienen. ¿Lo estaban esperando? Ahí lo tienen. Este es mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi confianza, mi respaldo y mi apoyo. Dios avalándolo, el Padre con voz audible, dando testimonio, dando fe de que este es. Por eso le dedicó tanto tiempo a su perfeccionamiento. Por eso le hizo pasar por tantas luchas, circunstancias y pruebas, porque Dios había dicho, este es, y no podía fallar a última hora. Por eso en el mismo huerto de Getsemaní, el Hijo ora al Padre y le dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre sabemos perfectamente que en aquel momento era que Cristo fuera a la cruz a morir por toda la raza humana. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, fue perfeccionado, aprendió a ser obediente, sumiso al Padre, por lo que padeció. Luego el sufrimiento es la mayor bendición que en momentos puntuales de la vida Dios puede mandar a nuestras vidas. Aunque nos han enseñado de pequeñito que lo que hay es que huir del sufrimiento y del dolor y de las pruebas, sin embargo es el mejor favor que Dios nos puede hacer a nosotros. Y si te está probando, si te está tratando el Señor, pues mira, dale gloria al Señor, porque eso significa de que Dios te ama mucho, porque si no, no te dedicaría ni un minuto de su tiempo a ti. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, gózate cuando estás siendo probado. Gózate cuando estás siendo probado. A Miguel no se lo dijo nadie, ¿eh? A María no se lo dijo nadie. Sonia, a ti tampoco te lo dijo nadie. A ti tampoco te lo... Entonces, ¿se lo tienen que decir? Díganselo a Miguel. Gózate cuando estás siendo probado. A Sonia veo que no se lo está diciendo nadie. ¿Se lo dijiste? ¿A ti quién te lo dijo? Gózate cuando estás siendo probado. ¿Cómo fue probado José? ¿Por los inconversos o por sus hermanos? ¿Quién probó a José? Pues lo probó Judá, lo probó Leví, lo probó Neftalí, lo probó todos sus hermanos, lo probaron. Solamente hubo uno, Rubén, que dijo, no, vamos a hacer una cosa. En vez de matarlo, vamos a venderlo. Te digo sinceramente, no sé qué hubiera sido mejor, ¿eh? Porque si te matan y ya está. Pero lo que te queda por delante, querido, ni te imaginas lo que te queda por delante. Primero, te vas a ir desnudito, así como tu madre te trajo al mundo, desnudo, te vas a ir a Egipto. Porque dice que la túnica que llevaba se la arrancaron y la mancharon con sangre, que fue la túnica que le presentaron a su padre. Padre, ¿tú reconoces esta túnica? Sí, es la de mi hijo. Luego, si le quitaron la túnica, ¿qué llevaba por debajo? ¿Qué llevaba? Nada. Desnudo. Llegas a Egipto, no te puedes comunicar, no sabes lo que están diciendo tus enemigos. Pero antes de ir a Egipto, si ustedes leen bien el pasaje, la caravana que lo compró se la vende a otra caravana. Si no es que lo compraron estos y estos lo llevan a Egipto, no. Estos lo compran y por el camino se la venden a otra. Y cuando llega a Egipto, lo ponen sobre una tarima junto con un montón de esclavos y hacen una subasta a ver quién da más. Y lo compra un señor llamado Potifar y se lo lleva a su casa. Y todos conocemos todo lo que tuvo que pasar. Y todos conocemos que tuvo que pasar por la cárcel, pero no las cárceles que conocemos o que vemos por la televisión. No. Una mazmorra terrible. Humillado, privado de libertad, sin familia, mala comida, mala cama, todo un desastre. Pero dice la Biblia, pero Dios siempre estuvo con él. Y alguno diría, pues menos mal. Menos mal que estuvo el Señor con José, porque si no llega a estar... Si no llega a estar, hubiera muerto. Pero sin embargo, José llegó a ser una persona tremendamente utilizada, tremendamente bendecida, pero primeramente tuvo que pasar por un proceso terrible de perfeccionamiento. Si no eres capaz de superar el odio de tus hermanos, tú no vas a poder superar el odio de los egipcios o de los presos cuando te metan en una mazmorra en Egipto. En otras palabras, las pruebas son proporcionales a tu nivel de madurez. Dios te prueba en base a tu nivel de madurez.
Las pruebas están diseñadas específicamente para cada uno de nosotros. No es que hay un saco donde Dios mete la mano y dice, esta para ti, esta para este, esta para fulano. No, no, sino que Dios ha diseñado tu vida de principio a fin. Y el Señor sabe dónde te tiene que probar ahora. En lo económico, yo lo pruebo en lo económico, no te preocupes. Si Dios es capaz de hacerte rico, de hacerte pobre así en un segundo. Dios es capaz de darte todo, quitarte todo. En la salud, sin ningún problema. En lo familiar, Dios te puede probar en lo que Él quiera. No tiene que pedirte permiso. Amén, hermanos. Dios no tiene que pedirnos permiso. Oye, una cosita. ¿Qué te parece si la semana que viene por la tarde te mando una pruebecita? Ay, no, Señor, por favor. Bueno, venga, va. Pues entonces no te preocupes. Te la mando el mes que viene. O se la mando al otro. Sí, mándasela a ella que le hace falta. No. El Señor no tiene que pedirnos permiso. El Señor no tiene que decir, oye, ¿qué opinas? Es que yo no quiero saber ni lo que opinas. Lo que tienes que preguntarle es a Dios, Señor, ¿cómo me ves? Porque según como Dios te vea, te va a mandar o no una u otra prueba. Y por eso a su hijo lo probó en todo. Alguien me decía hace unos días, ¿y por qué tardó 30 años Jesús en aparecer en la escena pública? Hombre, primero porque probablemente su padre estaba vivo y los hijos no podían prevalecer por encima de los padres mientras estos vivían. Pero en segundo lugar, lo que Cristo iba a hacer iba a cambiar el rumbo de la historia de la humanidad. Tardó más en ser preparado que en ser usado. 30 años de preparación, 3 años de ministerio. Hay algunos que quieren prepararse 2 semanas para tener 30 años de ministerio. Y es al revés. Cristo fue más tiempo probado y tratado por el Padre. ¿O tú te crees que es fácil esperar? Tuvo que aprender a esperar. Incluso fue casi hasta su madre la que le tuvo un poco que decir, pero hijo, venga, que ya papá murió, que no tienen vino. En otras palabras, él no se adelantaba a los plazos, él no se adelantaba a los tiempos, sabía perfectamente cuándo era tiempo de hablar, cuándo era tiempo de callar, cuándo era tiempo de hacer un milagro, cuándo era tiempo de no hacer nada. Lo sabía perfectamente porque fue tratado por el Padre, y cuando uno es tratado por el Señor, uno sabe perfectamente cómo tiene que comportarse en cada momento y en cada circunstancia de la vida. Y tú no ves a Cristo nunca desesperado, ni amargado, ni frustrado, sino al contrario. ¿Cómo termina casi los últimos versículos del capítulo 53 de Isaías? Porque claro, lo empiezas a leer y dices, madre mía, angustiado, despreciado. Pero al final dice, y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Ha merecido la pena pasar por todo esto, gloria a Dios. Ha merecido la pena ser crucificado, ha merecido la pena ser escupido, ha merecido la pena ser abandonado, traicionado, vendido, etcétera, etcétera. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecha su alma. ¿Cuántos dicen amén? Esa satisfacción viene después del dolor, viene después del calvario, viene después del sufrimiento. Pero sin embargo hay cristianos que tienen como prioridad en su vida, tienen como meta en su vida el tener o el ser. Tengo que tener y tener esto, y tengo que ser esto y esto y esto, y entonces ya estoy tranquilo, ya estoy satisfecho. No, el Señor hace todo lo contrario, nos despoja, nos humilla, nos quita de todo, hasta la túnica como a José, y al final nos da todo cuando Él quiera y como Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, la agenda quien la tiene que llevar es del Señor, no tú. Como tú quieras planificar tu vida y tu tiempo, vas mal, querido. Porque somos propiedad de Dios, hemos sido comprados a precio de sangre. Y Él tiene todo el derecho de probarnos cuando quiera y como quiera. Y dice la Biblia aquí, que fue perfeccionado y llegó a ser autor de eterna salvación. No es que tiene que morir cada año, sino de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sabes que cuando estudiamos Primera de Samuel, decía que cuando Saúl intentó justificar su desobediencia ante el profeta Samuel, diciéndole, no, mira, ¿sabes lo que pasa? Yo sé que tú me dijiste que no cogiéramos nada. Yo te entendí, ¿sabes? Yo te entendí. Y yo sé que tú me dijiste que no cogiéramos nada de la malecita, que era todo maldito, que no teníamos que tener esa atracción. Pero el pueblo, ¿sabes? El pueblo los ha perdonado porque los vamos a presentar en sacrificio
a ver si Samuel, sé un poquito razonable, chico. No seas tan duro, no seas tan intransigente. Tú me dices, no, ni ovejas ni bueyes, pero claro, es que tú no viste las ovejas y los bueyes que esta gente tiene. Es que son unos bueyes tan bonitos, tan gordos, unas ovejas tan preciosas que dijimos, pero ¿cómo vamos a matar todo esto? No puede ser, no puede ser. Vamos a llevarlos para nuestra tierra y lo presentaremos en sacrificio al Señor. Ahora va. Ay, es verdad. ¿En qué estaría yo pensando el día que te dije que mataras todo? Y le dice Samuel, ¿sabes? Has actuado como un santero, como un brujo, Claro. Porque los que viven en ese mundo intentan siempre manipular las cosas. Te están haciendo un daño, entonces tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Quieren mover y poner al mundo espiritual a su favor. Y es lo que tú estás tratando de hacer. Estás tratando de mover y de acoplar las circunstancias para justificar un pecado de desobediencia terrible. Y como pecado de adivinación es la idolatría y la obstinación, que es lo que tú eres. Una persona obstinada que no quiere nunca reconocer que ha pecado y que ha hecho lo contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, tu actitud de desprecio, de menosprecio a la orden divina, lo que ha producido no es una bendición, no es un crecimiento espiritual, no, es todo lo contrario. Hoy Dios te comunica que ha quitado el reino de tu mano y se lo ha entregado a otro. Oye, contundente tú. Cuando se iba, le agarra el manto a Samuel y encima se lo rompe y añade más tragedia. Y le dice, eso que tú me has hecho a mí en lo natural, en lo físico, que me has roto el manto, es lo que acaba de hacer en el mundo espiritual el Señor. Ha roto el reino y se lo ha entregado a otro, que tal vez no es tan imponente, tan no sé qué como tú, pero es fiel, es obediente, es sumiso a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que ha estado esperando siempre Israel? A un Mesías guerrero, a un Mesías que venga, que humilla a todas las naciones de la tierra, que las someta para que el pueblo de Israel tenga la supremacía por encima de todas las naciones de la tierra y automáticamente... No, es que no hay que buscar lo que uno quiere, hay que buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, está bien, tú has muerto, tú, en fin, está muy bien. Has muerto, has resucitado, pero una pregunta, ¿tú vas a restaurar el reino o no lo vas a restaurar? Fíjate qué mentalidad, hermano. Pero ustedes no se dan cuenta de que todo lo que ha sucedido estaba escrito en los profetas, en la Torá, estaba escrito en los salmos. ¿Cómo que se voy a restaurar el reino? ¿Para qué se están metiendo en camisas de 11 varas? ¿Para qué se están haciendo preguntas? Si yo no les he tocado el tema, ¿para qué lo tocas tú? Yo no he venido a restaurar un reino terrenal, yo he venido a restaurar un reino de tipo espiritual. Y ya vendrá el momento cuando venga como rey triunfante y glorioso y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Ya vendrá el momento. Mira, parece que tenía más discernimiento espiritual el ladrón en la cruz que todos los religiosos de su época. Incluso sus discípulos. ¿Restaurarás el reino? ¿Sí o no? Y el ladrón en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia tan grande? Es que la actitud es lo que marca la diferencia en la vida de un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo quiero en esta tarde decir, sí, hermanos, hoy recordamos de una forma especial que Cristo ha resucitado de la tumba. Un fuerte aplauso pido para Él en esta noche. ¡Cristo vive! ¡Amén! Él ha resucitado. ¡Aleluya! Para no morir nunca más. Pero no te olvides que la resurrección es el último eslabón de la cadena, Es lo último. Antes de llegar a ese punto, el Señor tuvo que pasar por un largo proceso de preparación. Y por eso ahora podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y nuestra predicación también. Y somos hallados falsos testigos de Dios, pues hemos testificado de que Dios resucitó a Cristo,
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, totalmente inútil, y aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y el capítulo 15 de 1 de Corintios es un capítulo monográfico que trata el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque sin resurrección nuestra fe no tiene ningún sentido. Nosotros no estamos aquí, en esta tarde, en este lugar, cantándole a un muerto. Yo sé que hay gente que le canta a los muertos, pero nosotros no le cantamos a un Dios muerto. En estos días hemos visto muñecos a los cuales la gente le canta y los adora y los llevan de un lugar y los llevan a otro. Pero nuestra fe está por encima de todo eso, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó de la muerte. Y la tumba de Cristo, que ha estado cantidad de veces en ella, en Jerusalén, está vacía en este momento. Y nunca olvidaré cuando una vez en uno de los viajes que hicimos, una hermana, no recuerdo de dónde, estábamos dentro de esa cueva, en el jardín de la tumba, y me dice esta hermana, hermano, una pregunta, ¿y qué venimos a ver aquí? Digo, ¿aquí? Nada. ¿No? Claro, porque siempre le estaba llevando a sitios y le daba explicaciones, porque aquí no sé qué, porque aquí no sé cuánto, y le digo, no, aquí no venimos a ver nada. ¿Ah? Digo, ¿usted qué quería ver? ¿Usted quería ver el cuerpo de Cristo aquí? Hemos ido a Hebrón, la ciudad de Hebrón, tanto la parte musulmana como la parte judía. Gracias a Dios podemos entrar tanto a una como a otra, cosa que no todo el mundo puede hacer. Mi hermana, por ejemplo, no la dejaron entrar a alguna parte, pero a mí sí. Y le digo, mira, ahí en esa tumba está enterrado el patriarca Abraham y al lado su mujer, Sara. Y allí están todos los judíos y los musulmanes delante de la tumba del patriarca Abraham y de la matriarca Sara. Mira, y aquí al ladito está su hijo, está Isaac, y al lado está Rebeca. Wow. Mira, y aquí está Jacob y Lea. Raquel no, porque está enterrada en otro sitio. Por ahí están los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y está Sara, Rebeca y Lea. Y la gente va a Hebrón, a la tumba de los patriarcas, a la cueva de Macpela. La cueva de Macpela significa en hebreo la cueva de las parejas. Hay una tradición judía que dice que también allí están enterrados Adán y Eva. Y es una cueva sobre la cual, tanto encima como enfrente, el rey Herodes mandó a construir un mamotreto de edificio espectacular. Y puedes ver cómo la edificación es de la época de Herodes, por las rayas que tiene, horizontales, verticales, por la forma de colocar las piedras. Eso es muy interesante estar allí, ¿verdad? Ese fue el lugar que Caleb dijo, dame ese monte. Pero es que ahí viven los gigantes. Dice, sí, claro, pero ustedes ven los gigantes, los hijos de Anac, pero yo veo otro tipo de gigante. Yo veo a los gigantes de la fe, a los patriarcas, y peleó por ese monte, ¿verdad? Pero en la tumba de Jesús no vas a ver nada, está vacía. Hay un cartel que dice, Él no está aquí, Él ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te imaginas recorrer Jerusalén de punta a punta, Israel, Mar Muerto, el río Jordán, Capernaum, Tiberias, no sé, y llegar al final y decir, pero hermano, tengo que darles una triste noticia. El Señor Jesucristo está allá adentro. Oh, sería terrible, ¿no? No. Pero en ese lugar cuando vamos, hacemos un culto allí, hacemos un culto y a veces partimos el pan y el vino y cantamos y adoramos al Señor con alegría. Y vienen hermanos de todas partes del mundo y ahí hacen sus cultos. Hay a veces un grupo chino, japonés, nigeriano, italianos, alemanes, etc. ¿Por qué estamos allí cantando? ¿Adorando a un muerto? No, dándole gloria a Cristo porque está vivo y vive por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que hoy queremos. No sé si coincide o no. Yo siempre digo esto porque hay algunos que son muy meticulosos. No, pero es que la fecha no es hoy, la fecha. A mí me da igual si es hoy o es mañana por la noche o la semana que viene. Sí, ya sé que la Pascua, la Pesaj, la fiesta judía, empezó el día 30 y termina el día 7 de abril. Sí, yo sé todo eso. Pero yo lo único que sé, que hoy queremos de una forma especial, como si lo queremos volver a hacer dentro de 20 días, no pasa nada. Hoy estamos recordando de una forma especial que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Y hay esperanza. Y hay
sanidad para los enfermos, y hay libertad para los oprimidos por el diablo, y hay una esperanza, hay una respuesta para la humanidad, porque Él está vivo, y si Él no estuviera vivo, yo no sería predicador. No sé, sería bombero, torero, carpintero, yo qué sé lo que sería, pero predicador ¿de qué? ¿De un muerto? No, para eso ya hay muchos. Pero ¿sabes lo hermoso que es saber que cuando oramos Él está a nuestro lado y nos oye? Entonces, si Él está vivo, quiere decir que lo que Él nos prometió es: aquí estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es verdad. Pero un momento, ¿puede una persona estar en dos partes al mismo tiempo? El concepto espacio-tiempo no se nos escapa de la mano a los seres humanos, porque yo no creo que haya nadie aquí que sea capaz de estar en dos sitios al mismo tiempo. ¿Usted puede? ¿Usted puede, hermana? Yo creo que hay algunas madres. Mi madre tenía ese don. Ella estaba, bueno, hay mujeres que tienen ese don. No, yo sé dónde estaba, yo te vi. ¿Qué va a ver? Pero el ser humano no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Pero si Él dice a ti, cuando abres la Biblia, aquí en Tenerife, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y un hermano en ese momento en Venezuela, en Colombia, en Japón, en América, en Israel, está leyendo el mismo texto. ¿Con quién está? ¿Con el de allá? ¿Con el de aquí? ¿Con cuál está? Con todos. Luego Él tiene que ser Dios. Porque si no es Dios, Él no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Pero Dios, como es omnipresente, puede estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién es el que está contigo cuando duermes? El ángel del Señor, el Malaj Elohim, el enviado del Señor. ¿Quién es el enviado del Señor? ¿Quién es el enviado del Señor? No, es Gabriel. Entonces Gabriel, cuando usted duerme, está ahí al lado de su cama, ya. Y también está con la hermana en otro país, y con el hermano en otro lado, y con el piloto, y con el... No. El ángel del Señor en ese texto es Él. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento dice el ángel del Señor, el enviado del Señor, y en el Nuevo Testamento Él habla en primera persona: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo leas en el Antiguo, lo leas en el Nuevo, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si es un ángel que puede estar con todos los millones y millones de cristianos alrededor del mundo en el mismo tiempo, entonces es un ángel que casi es Dios. Pero es que los ángeles no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. El único que puede estar en todas partes al mismo tiempo, en diferentes horarios, en diferentes continentes, es Dios. Quiere decir que si Él es Dios, va a estar contigo, conmigo y en todas partes de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él ha resucitado. Si no hubiera resucitado, esto no se podría cumplir. Quiero ya terminar diciendo algo. Hubo gente que resucitó tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento antes que Él, ¿sí o no? Sí, lo preguntamos en el puerto, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice la Biblia que un día el profeta Elías oró por un chico que estaba muerto y el Señor lo resucitó. Y el profeta Eliseo, ¿te acuerdas? También oró por alguien que estaba muerto y el Señor lo resucitó, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento tenemos el más conocido, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín. El día que murió, dice la Biblia, que se rompieron los sepulcros, las rocas, y muchos santos que habían estado muertos se presentaron a mujeres en la ciudad de Jerusalén y otras personas más. Pero todos esos volvieron a morir. Luego, la palabra resurrección no es la correcta. Revivieron, volvieron a la vida. Pero es que Cristo no revivió, Cristo resucitó. Por eso dice que eres las primicias. Él resucitó porque resucitó para no morir nunca más. No murió como Lázaro al poco tiempo o a los años, sino que resucitó, ascendió a la diestra de Dios Padre y allí está. ¿Qué haciendo? Intercediendo, orando por ti y por mí cada día. Así que lo tenemos todo para vivir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Si no vives en victoria es porque no quieres. Es porque te has ahí apalancado y te estás lamiendo las heridas, como el perrito cuando tiene una llaga, que se lame la herida y se lame la herida y se lame la herida. Pero nosotros ya no nos tenemos que lamer las heridas, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Dios nos ha llamado para vivir en victoria y a partir de ahora ser cabeza y no cola, nunca más. Así que no lo traiciones, no huyas del trato de Dios,
porque yo creo que todavía muchos de los que estamos aquí no hemos todavía llegado al nivel al cual el Señor nos quería llevar. ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí. Voy a pedirle a los músicos si pueden pasar adelante. Y vamos a pedirle al Señor en esta noche, en este domingo tan especial para los cristianos, que no se nos olvide nunca. No importa cómo te sientas, no importa dónde vivas, no importa a lo que te dediques. Recuerda que Cristo está vivo. Eso es lo verdaderamente importante. Si tienes o no tienes esto o aquello, eso es secundario, eso no tiene importancia. Lo verdaderamente importante aquí es saber que mi Señor está vivo, que Él no me va a abandonar, que Él ha prometido estar contigo como padre, como madre, como hijo, como hija, soltero, viuda, casada. Él va a estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Y eso es lo verdaderamente importante y lo que marca la diferencia. Porque mira, las circunstancias pueden variar, podemos tener más, podemos tener menos, podemos tener un buen trabajo, estar en paro, o podemos estar enfermos, o podemos estar sanos. Da igual, la vida da muchas vueltas, ¿sabes? La vida da un montón de vueltas. Y a lo mejor hoy tu hijo te da una alegría y mañana te da una mala noticia. Pero mira, aquí lo importante de lo que se trata no es de lo circunstancial, no es de lo pasajero, no es lo que pasa en tu entorno. Aquí lo principal es lo que Dios declara en su palabra. Y Dios en su palabra dice que yo voy a estar contigo todos los días. Todos los días. Oye, pues eso me trae a mí una alegría y una tranquilidad fuera de lo normal. ¿Sabes por qué? Porque mi padre ya no está conmigo, ya se me murió el viejo. Y mi madre vive en otra isla. Y a lo mejor las cosas cambian, pero el que tiene que estar conmigo siempre estará. Nunca te va a abandonar. Mira, hay un salmo en la Biblia. Yo sé que tú lo sabes, te lo recuerdo. Dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Claro, nos cuesta meternos en la cabeza que una madre, que un padre abandone a un hijo. Pero es que ha pasado. Es que ha pasado. Y padres y madres que han matado a sus propios hijos. Tú dices, pero si eso no lo hace ninguna mala bestia. Vete a quitarle un osito a una osa. Vete a quitarle un lobito a una loba. Vete a quitarle un animal a un... Imposible. Dan la vida. Te atacan. Sin embargo, el ser humano ha llegado tan bajo que ha sido capaz hasta de matar a los suyos. Tremendo. Pero el Señor dice, mira, yo nunca te haré eso. Yo nunca te voy a abandonar. Procura no abandonarlo tú a Él. Yo voy a estar siempre contigo. Señor, gracias te damos en esta noche. Porque tú estás vivo y estás en medio nuestro en esta tarde aquí. Gracias, Señor, porque circunstancias, pruebas y dificultades vendrán. Pero yo sé que tú vas a estar detrás de cada una de ellas, fortaleciéndome, enseñándome el mensaje oculto que hay detrás de ese problema o esa dificultad. Contigo no hay casualidades, no hay injusticias. Contigo está todo perfectamente diseñado y organizado. Y en esta tarde, Señor, te damos gloria y honra, porque tú has mostrado en tu palabra claramente que si quiero ser usado, si quiero crecer y madurar, tendré que ser probado. Y ayúdame a no huir, a no salir corriendo de situaciones tal vez no muy agradables, pero que al fin y al cabo tú has permitido por las cuales yo pase. Enséñame a descubrir el mensaje oculto en cada circunstancia por la cual tú me hagas pasar. Que esta congregación sea para mí un taller, una escuela, donde yo pueda descubrir más y más de ti, de tu palabra. Y si tienes que utilizar a alguien a mi lado para tratar con mi vida, te daré gracias. Porque yo sé que si tú lo permites y lo haces, será para mi bien. Y por eso te doy gracias en esta tarde de todo corazón. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Gloria a ti.